Tus manos tu luz, como luciérnagas llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Estamos estudiando la carta a los Hebreos y vamos en el capítulo 10. Así que a gozarse en la palabra del Señor. Capítulo 10 de Hebreos. Pensando, Señor, ¿cómo llamamos al tema de esta mañana? Señor, y orando, Señor, inspírame. ¿Y sabe con qué me inspiró el Señor? Con un bolero que cantaba mi madre. Mi padre le cantaba a mi madre un bolero muy lindo en aquellos años, cuando yo era niño. Eres luz y sombra. Era muy romántico, mi viejo. ¿Se acuerdan de ese boleta? Eres luz y sombra de mi corazón. Ay, manera, voy a llorar. Bueno, así hemos llamado al tema de esta mañana, luz y sombra. Amén. Capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Nosotros traemos claro el contexto de la carta porque hemos venido siguiendo la carta desde el capítulo 1. Evitamos en esta iglesia, que los sermones sean así como al azar, un poco de aquí, un poco de allá. Tratamos de ser temáticos porque la intención en esta iglesia es de que usted aprenda, conozca, crezca. ¿Está acá? Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? En los últimos domingos hemos visto cómo el escritor de la carta ha comparado el ministerio levítico, el sacerdocio levítico, el sacerdocio judío con el sacerdocio de Cristo. Y como de una vez clara y enfáticamente el escritor de Hebreos dice que todo el ministerio de la ley y todo el culto judío está caduco. Está finiquitado. Se acabó. Y el escritor de la carta a los Hebreos nos ha enseñado que en Cristo, en la cruz del Calvario, comienza un nuevo pacto. Diga el nuevo pacto. Dígalo más fuerte, nuevo pacto. Y ahora nosotros debemos tener claro que nosotros somos parte de ese nuevo pacto. Y ya hemos dicho muchas veces, y no está de más repetir, que uno de los grandes errores que comete la iglesia cristiana hoy día, sobre todo la iglesia carismática, la iglesia de línea pentecostal, es mezclar los pactos. Ya al mezclar los pactos se producen problemas bastante serios en la relación con Dios y en la relación con la iglesia. Porque hay muchos cristianos que afirman con todo su corazón que la salvación es un regalo. Pero allá aparece un pero. Estos mismos cristianos dicen que la salvación es un regalo, pero que hay que cuidarla porque si no podríamos perderla. Y citan, lamentablemente de muy mala manera, mal interpretado, ese pasaje donde Pablo dice: cuida tu salvación con temor y temblor. A ver si un día nos detenemos a hablar de ese pasaje que realmente significa. Pero en ningún caso, nunca el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo: cuida tu salvación que la puedes perder. Porque el apóstol Pablo enseña que la salvación es para siempre. ¿Está acá? Es otra cosa lo que quiere decir ese pasaje. Pero ahora empezamos en el capítulo 10. Y el escritor de la carta a los Hebreos en el versículo 1 del capítulo 10 dice que la ley es solo una sombra de los bienes venideros. Una sombra. ¿Qué es una sombra? ¿Qué es una sombra? Sombra es una silueta oscura, producto de un objeto o un cuerpo expuesto a la luz. Cuando la luz da sobre un cuerpo o un objeto o una persona, cuando la luz golpea ese cuerpo, ese objeto va a producir sombra. Ahora, le vamos a pedir al músico que baje por ahora mientras predico. Él va a ser músico, eso no lo podemos negar. Entonces, y el escritor está diciendo de forma clara que todo lo concerniente a la ley, la versión Reina Valera lo tradujo, la versión Reina Valera lo tradujo de una forma diferente. Dice la ley tiene
La versión internacional traduce: la ley es solo una sombra. Para el caso da lo mismo, el sentido es igual. Todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés, todo lo que tiene que ver con el culto judío, todo lo que tiene que ver con las tradiciones litúrgicas de Israel, son solo una sombra. Y el problema es que hoy día tenemos muchos cristianos, sinceros cristianos, buenos cristianos, preocupados más de la sombra que del objeto real. Lea el versículo 1 del capítulo 10. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Todo lo que hacía la ley, todo lo que hacía el santuario en el desierto, todo lo que significaba el cordero del sacrificio, todo lo que significaba el altar del holocausto, es solo un símbolo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz por nosotros. El altar del holocausto era el Gólgota. El cordero de 3 años sin defecto era Cristo. La sangre del cordero iba a ser la sangre de Cristo. El lavacro donde el sacerdote se lava es la palabra. La lámpara del lugar santo, el Espíritu Santo que nos ilumina a través de la palabra. La mesa de los panes es el alimento, el sostenimiento de Dios a nosotros. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. ¿Cuántos leyeron eso alguna vez? Todo lo que hay en el lugar santo, todo lo que hay en el lugar santísimo, todo lo que tiene que ver con el culto judío es solo una sombra de lo que iba a ocurrir en Cristo. Pero Cristo es la realidad. ¿Está entendiendo lo que digo? Cristo es la realidad. Entonces, cuando volvemos al culto judío, cuando volvemos a Yom Kippur, cuando traemos al culto un chofar y lo tocamos en el medio de la alabanza, cuando volvemos a decir que los músicos son levitas, cuando volvemos a las prácticas del ayuno, estamos volviendo a la sombra. Juan dice que Jesús es la luz del mundo. ¿Cuánto creen que Jesús es luz? Él trajo la luz. Al verlo a Él es el cumplimiento de todo esto. Él es el cumplimiento de la ley. Él es el cumplimiento de la profecía. Él es el cumplimiento del culto judío. Por lo tanto, si estamos en Cristo, estamos completos. Y eso es lo que le dice Pablo a la iglesia gentil. Si estás en Cristo, estás completo. Porque ¿cuál es el planteamiento del judaizante? ¿Cuál es el planteamiento de la iglesia cristiana judía o de la iglesia cristiana mesiánica? Sin la ley estamos incompletos. Ese es el planteamiento final de ellos. Para ser salvos, dicen ellos, no solo basta creer en Cristo, sino que además hay que guardar la ley. Por eso que hay muchos cristianos que aman al Señor, que lo aman sinceramente, que creen que la salvación es por gracia, pero todavía están preocupados de no comer ciertas cosas, de no tocar ciertas cosas, de guardar ciertos días, porque todavía viven bajo sombra. Sombra nada más. Acabo de cambiar la pollera colorada por este boleto. Cuando veo una sombra, puedo hacerme la idea, una somera idea del objeto que la produce, pero no puedo ver detalles. Cuando alguien se para al sol, tú puedes ver la sombra y dices, yo creo que esa persona lo ubico. Me da la impresión de que es fulano de tal, por la sombra, pero no puede estar seguro porque no ve la imagen. En Cristo vemos absolutamente los detalles, la imagen, todo absolutamente completo. Mira lo que dice el verso 1 al 4. La ley es solo una sombra de los bienes venideros en la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca pueden, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfecto a los que adoran. De otra manera, no habría dejado ya de hacer sacrificios, pues los que rinden culto pueden, purificados de una vez por todas, ya no se habrían
sentido culpables de pecado. Es lo que está diciendo el escritor. Si realmente la muerte de los corderos en el altar del holocausto, si realmente la muerte de las palomas hubieran servido para cambiar conciencia, ya con una vez que lo hubiera hecho hubiera servido. Pero los judíos cada año presentan ofrendas, cada año. Bueno, lo hacían antes cuando estaba el templo. Recuerde usted que en el año 70 después de Cristo el templo fue destruido por la voluntad de Dios para que cesaran de hacer sacrificios. Yo no sé si usted lo sabe, pero Dios se cansó del sacrificio judío. Porque el problema es que se vuelve rito, se vuelve religión. Toman al cordero, toman la paloma, toman la tórtola, la llevan al altar, el sacerdote la recibe, la sacrifica en el altar, quema sus carnes, hace todo el rito, cumple con todo, pero en el corazón de lo que lleva la ofrenda no pasa, no hay cambio. Se cumple con un rito externo, se cumple con un rito externo, pero Dios no quiere ritos externos. Dios no quiere una actitud religiosa, Dios quiere una relación íntima y personal con su pueblo. Mire, yo le voy a decir de frente, el hecho de venir aquí no es suficiente. Si usted no viene para tener una relación con Dios, si usted no viene porque tiene una relación con Dios, vivir de lunes a sábado como se nos venga en gana, y el domingo venir aquí y estar 1 hora y media escuchando la predicación, la hice, no la hizo. Porque eso se convierte en religión. Usted necesita tener una relación con el Señor. Capítulo 10, verso 5. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en lugar me preparaste un cuerpo, no te agradaron ni holocaustos, ni sacrificios por el pecado, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido Dios para hacer tu voluntad. Cristo se hace hombre para que la relación con Dios a través de Cristo sea íntima, personal y profunda. Esto es más que venir al culto. Esto es tener una relación diaria y personal con Dios. Por eso que es tan fácil ser religioso. Por eso que es tan fácil ser religioso. Yo no sé cómo será en Puerto Rico, yo no sé cómo será en República Dominicana. La mayoría de los países hispanoamericanos son altamente religiosos porque fueron fundados por españoles católicos. Pero en mi país, yo le digo, hay altares a algunas vírgenes y hay altares a algunas imágenes donde cada año se hacen unas procesiones increíbles, hermano. Yo quedo asombrado cuando muestran en la televisión mujeres caminando kilómetros de rodillas hacia el altar de María. En el norte se hace una fiesta a la Virgen de la Tirana y los hombres prenden cirios, velas, y no las sueltan hasta que se apagan en sus manos. Sacrificios para agradar a sus dioses, pero después de la fiesta los días el tipo sigue tomando, sigue adulterando, sigue drogándose, sigue mintiendo, sigue robando, porque esos sacrificios no cambian vida. ¿Está aquí? El que cambia vida es Cristo. El poder del Espíritu Santo regenera, y para eso necesitamos una relación íntima con Él. Mira lo que dice el verso 9, me encanta el capítulo 10, verso 9. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad, así quito lo primero para establecer lo segundo. Y esto, aquí yo quiero ser enfático. Usted se va a encontrar, estos días yo me encontré con un hermano amado en Cristo, al que lo amo, porque es mi hermano en Cristo, que pertenecía a una iglesia cristiana de línea pentecostal, pero se acaba de retirar con su esposa de esa iglesia porque algo no le gustó de lo que estaba sucediendo en esa iglesia y se fue a una iglesia mesiánica. ¿Y qué significa entrar a una iglesia mesiánica? Que hoy día hay un movimiento muy fuerte de judíos cristianos que están predicando el evangelio de Cristo, y hasta ahí se ve todo lindo, hasta el momento que tú te das cuenta que esos judíos te enseñan que para poder tener una relación con Dios y ser salvo, debes volver a la ley, debes volver a las tradiciones, debes volver a las costumbres judías.
En otras palabras, ¿qué es lo que enseña la iglesia mesiánica? Que un gentil tiene que hacerse judío para ser salvo. No importa dónde haya nacido, tienes que ser prosélito judío. Muchas iglesias mesiánicas, después de discipularte por algún tiempo, lo que hacen es que con los gentiles los llevan a la circuncisión. Los llevan a la circuncisión, no importa si naciste en Puerto Rico. Si te vas a hacer prosélito de una iglesia mesiánica, tienes que terminar circuncidado, porque te vuelven a la ley. Pero mira lo que dice el verso 9 del capítulo 10. Luego añadió: he aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad, así quito lo primero para establecer lo segundo. Todo el culto judío fue quitado. ¿Me está escuchando? Usted no necesita convertirse en un prosélito judío para tener una relación con Dios. Usted no tiene que comer pan sin levadura, ni tiene que comer hierbas amargas, ni tiene que circuncidarse, ni tiene que guardar Yom Kippur. Cuando estamos en Cristo, estamos completos. Él quitó lo primero, el antiguo culto, el antiguo sistema, la antigua forma la quitó para establecer la última, que es una relación por fe, una relación por gracia. Déjeme mostrarle lo segundo que quiero mostrarle esta mañana. Necesito que lo vea con la versión. En Cristo somos santificados. Verso 10. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesús, ofrecido una vez y para siempre. Diga una vez y para siempre. Una de las grandes crisis de los cristianos, de muchos cristianos hoy en día, es este asunto de la santificación. Estos días unos hermanos en Cristo conversaban, discutían, dialogaban a través de internet, a través de Facebook con unos hermanos en Cristo. También hermanos, también los amamos, son cristianos, pero tienen ese problema, que todavía a ellos les han enseñado que esta ambigüedad, esta ambivalencia tan salvaje, no se alcanzan a dar cuenta lo salvaje que es esta ambivalencia. La salvación es por gracia, pero hay que cuidarlo. Y te enseñan eso. Tú eres salvo, la salvación es un regalo. Pero si te descuidas, si fallas, si pecas, si te equivocas, si cometes errores, la pierdes. Y entonces, ¿cuál es el texto que usan favorito para sostener esta mala posición bíblica? Ellos dicen que frente al trono de Dios tenemos que presentarnos con nuestros vestidos sin manchas y arrugas. Y es verdad, la Biblia dice eso. La Biblia dice que ante el Señor nos vamos a tener que presentar sin manchas, pero la Biblia no dice que esas manchas y arrugas van a ser quitadas por nuestra forma de vida. La Biblia dice que Él nos presentará sin manchas y arrugas. ¿Usted realmente se imagina viviendo una vida tan santa y tan perfecta que llega a la presencia de Dios sin ni una culpa? ¿Conoce usted a un cristiano que haya vivido una vida tan recta, tan santa, tan pura, que realmente a Dios no le queda más remedio que meterlo para el cielo? Porque, tipo, no hay. Ninguno de nosotros puede llegar a vivir una vida tan pura y tan santa como Dios demanda. Ninguno. ¿Por qué? Porque este cuerpo no ha sido redimido. ¿Verdad? Nosotros, al igual que Dios, somos trinos. Al igual que Dios, somos trinos. En nosotros hay una tricotomía. Somos mente, que algunos no la usan. Somos cuerpo, algunos más hermosos que otros. Y somos espíritu. ¿Está acá? En la cruz del Calvario nuestro espíritu fue redimido, pero no nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser redimido cuando sea transformado en un cuerpo glorioso. Amén. ¿Qué pasa con la mente, pastor? La mente la estamos sometiendo día a día, en el estudio de la palabra, en la oración. El Espíritu Santo está trabajando con nuestras mentes. ¿Con qué trabaja el Espíritu? Con nuestras mentes.
Nos enseña a pensar conforme a la palabra. Nos enseña a actuar conforme a la palabra. Nos enseña a vivir conforme a la palabra. Día a día. Por eso que Pablo habla de un espíritu regenerador, un espíritu santificador. Entonces es imposible que un hombre o una mujer en esta tierra diga: yo me voy a santificar hasta que Dios se agrade de mí. Si no fallas en una cosa, fallas en otra. Porque este cuerpo no ha sido redimido. Pablo, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice: ay de mí, miserable hombre de mí, que cuando quiero hacer las cosas bien, me salen mal. Porque hay una ley de pecado en mis miembros, en mi cuerpo, en mi carne. ¿Está aquí, familia? Y entonces, cuando habla la Biblia de santificación, ¿de qué habla, Pastor Miguel? De lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Con una sola ofrenda nos ha santificado. Verso 10 del capítulo 10. Y en virtud de esa voluntad, ¿qué voluntad? La que Cristo vino a hacer aquí a la tierra. El Padre quería redimirnos. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio de su cuerpo, ofrecido una vez y para siempre. Nosotros somos santos por imputación, que es lo contrario de amputación. Cuando alguien tiene un accidente y le tienen que cortar un brazo, se lo amputan. Pero si le ponen el brazo para atrás, se lo imputan. ¿Está acá? La santificación de mi vida es una imputación. Dios me santifica en Cristo. Ah, Pastor Miguel, pero así es fácil, porque usted con eso nos enseña que podemos vivir una vida de pecado y una vida desordenada. Total, ya fuimos santificados. No, yo no he enseñado eso. Yo no he enseñado eso. Porque yo creo en el poder regenerador del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo cambia vida. Que en algunos el proceso es rápido. Hay gente que llega a Cristo y a los 3 días empieza a tener cambio. Hay otros que no demoramos más. Dios trata con nosotros de diferentes maneras. Pero yo creo que el poder del Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo es Dios. Lo discutíamos el viernes en el estudio bíblico. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una influencia, el Espíritu Santo es una persona, es Dios. ¿Está acá? Y si realmente Dios tiene poder para cambiarme, Él santifica mi vida. Él está trabajando en mi vida día a día. Y entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de que en Cristo fuimos santificados? Cuando deposito mi fe en la obra redentora de Jesús, la sangre de Cristo me cubre. Igual como la sangre de los corderos cubría el propiciatorio en el lugar santísimo. Cuando usted me mira, me ve pecador, porque usted me mira a mi nivel. Pero cuando Dios me ve santificado, porque me ve cubierto por la sangre de su Hijo. ¿Cuándo dejo de estar santificado? Cuando ya no estoy bajo la sangre del Hijo, cuando he perdido mi fe. ¿Está entendiendo lo que hablo? No estoy invitando a vivir una vida desordenada. Estoy invitando a creer que la obra de Cristo nos santifica. Por lo tanto, vivimos una vida digna de Cristo. Los cristianos vivimos una vida digna de Cristo. Yo creo en ese pasaje que dice, dejando la pasada manera de vivir. Pero la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y otros? Que nosotros no estamos viviendo una vida de santidad para ser salvos. Nosotros vivimos una vida de santidad porque somos salvos. No hacemos obras de santidad para ver si nos ganamos la salvación. Hacemos obras de santidad porque Él ya nos salvó en la cruz del Calvario. Alguien diga amén. Amén. Creo que los desayunos muy temprano no hacen mal. Dice Romanos capítulo 8. ¿Cuántos sienten calor acá? Está caliente, ¿no? ¿Le pueden dar un poquito al aire, por favor? Porque yo estaba por creer que era el Espíritu Santo que nos estaba...
Y no. Son los bizcochos del bacon de la mañana. Dice Romanos 8, 29, 30, que Él nos predestinó para hacernos iguales a su Hijo Jesucristo. Romanos 8, 29 al 30, que Él nos predestinó para hacernos iguales a su Hijo Jesucristo. Yo no voy a hacerme igual a Cristo. Él me está transformando. Amén. Dígale al que esté a su lado, deja que Cristo te transforme. Él os responda, tú también. Con una sola ofrenda. Mire lo que dice el capítulo 10, verso 14. Capítulo 10, verso 14, amado precioso. Vea lo que dice su Biblia. Porque con un solo sacrificio o una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a lo que está santificando. Y la santificación es un proceso en el que Dios trabaja en nuestras vidas. Muchos de nosotros antes de llegar a Cristo éramos mentirosos empedernidos. No voy a pedir que levante la mano. ¿Cuántos de nosotros antes de llegar a Cristo éramos envidiosos? ¿Cuántos de nosotros antes de llegar a Cristo éramos egoístas? Algunos todavía sí. ¿Cuántos de nosotros antes de llegar a Cristo éramos contenciosos? Bueno, con los pleitos. El que me la hace, me la paga. ¿Ah? Y de pronto, de solo ir caminando y conociendo la palabra y relacionándonos con el Señor, en nuestra vida empezamos a sentir que la envidia no era buena. Que el egoísmo no era bueno, que a Dios le agrada a la gente egoísta. Y comenzamos a convertirnos en gente generosa. Y de repente nos miramos y decimos, ¿qué me pasó? Yo no era así. Venimos de un mundo competitivo, donde todos queremos ser más que el otro. Entonces, nos acostumbramos a especular con lo que hablamos. Inclusive dentro de la iglesia se da. ¿Sabía usted? Se da mucho. A mí me llamaba mucho la atención. Cuando yo estuve viviendo en la ciudad de Miami, conocí a muchos cubanos. Y la mayoría de ellos, cuando conversaba con uno, querían impresionar. No, yo en Cuba tenía una hacienda. Tenía una finca. Yo en Cuba tenía tabaco, muchachos. Ahí tú, caballero, eso es un tabacaca, ahí para allá, pero el caballo de Fidel me lo quitó todo. Y después uno conversaba con otra gente que lo conocía y dice, no, si no tenía nada. En Cuba era más pobre que no. Porque queremos impresionar, entonces abrimos la boca y decimos cosas que no debemos. ¿Y sabía usted que esa enfermedad a veces está dentro de la iglesia? Yo he conocido muchos pastores que les gusta inflar cifras. Entonces cuando nos juntamos un grupo de pastores a conversar por ahí en algún lugar, ¿y cómo le venga? Ahí va la hora, no, le digo, la iglesia, una vez me dijo un pastor puertorriqueño, me dijo un pastor puertorriqueño, tú sabes que el alcalde me llamó estos días para felicitarme porque somos la iglesia hispana de mayor crecimiento en Carolina del Norte. Me invitó a predicar a Villamoso. Conversando con un pastor un día, estábamos conversando, la esposa nos estaba preparando algo de comer, estábamos en su casa. Y yo le dije, ¿cómo va la obra, siervo? Ahí vamos, hermano, creciendo de una forma increíble, un mover que hay. El domingo, ¿cuánto habíamos? 60, 70. Mi amor, ¿cuánto habíamos el domingo? ¿60 o 70? 15, mi amor, 15. Mentimos con debilidad. Pero, ¿y cuándo nos dimos cuenta que eso ofende a Dios? ¿Cuándo nos dimos cuenta que a Dios no le agrada? ¿Cuándo sentimos el deseo de dejar de mentir, de dejar de especular, de dejar de engañar, de dejar de timar? Cuando el Espíritu Santo comenzó a trabajar en nuestras vidas. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que cuando va a hacer algo incorrecto siente que algo le molesta? ¿Que algo le incomoda? ¿No ha sentido? Que cuando se va a quedar en la casa el día domingo, el Espíritu Santo dice, ándate a la iglesia, déjate llegar a esa sala, levántate temprano, puedes llegar a ese temprano. Caballo. El Espíritu Santo molesta nuestras vidas. Mire, uno de los grandes errores que se cometen, que hay gente que me ha dicho, cuando un cristiano se va del mundo y se va de la iglesia al mundo y empieza a pecar, Dios lo deja. Nunca te deja. Nunca te deja. En medio del pecado, tú sientes al Espíritu Santo diciendo que se nos corra esto, tú de aquí. ¿A quién le ha pasado eso? Ay, qué terrible, hermano. Yo estaba en medio de la fiesta, ahí pasa. Yo quería pasándolo bien. Y más encima, justo me ponen esa cumbia que me gusta, con la pollera como y no, agarro un varito que es.
Ay, padre. Es más, yo me he pillado solo, hermano, en medio de la fiesta, en medio del pecado, hermano, diciendo, Señor, dame gracia para mover la familia. Y yo sentí la voz de Dios en otro lugar. Tú eres mi lugar. ¿Está acá? Hermano. Por eso que yo estoy seguro, yo creo en la santidad, yo creo en una iglesia santificada, yo creo en una vida digna como cristiano, pero hay que dejar que el Señor trabaje en nuestras vidas. Pastor, ¿de qué está hablando? De que no somos los pastores los que cambiamos gente, no somos los hermanos los que cambiamos gente. ¡Qué terrible esas iglesias donde los pastores y los predicadores se suben a agarrar a palo a la congregación para que cambie! Agarrar a palo a la iglesia para que tengan una apariencia de santidad que el Señor no ha logrado. Entonces se empieza, en vez de enseñar la palabra, en vez de edificar con la palabra, en vez de hacerte crecer con la palabra, te empiezan a hablar de cosas externas, de cómo debes peinarte, de cómo debes vestirte, de cómo debes maquillarte, cosas que no tienen ningún sentido. Si al Señor no le gusta cómo usted se peina, el Señor se lo va a hacer sentir en su corazón. Si al Señor no le gusta cómo usted se maquilla, Dios se lo va a hacer sentir en su corazón. ¿Está acá? Porque el Espíritu Santo es un espíritu regenerador. Él cambia vida. Él está trabajando en mi vida todavía. Amén. Amén. Así que ese concepto de nos tenemos que presentar en el trono del Señor sin mancha y arruga es una realidad. Así nos vamos a presentar. Sin mancha ni arruga. Pero no porque yo limpié mi vestido, sino porque la sangre de Cristo lo limpió. Y una vez y para siempre. Me encanta cómo el escritor de la carta de Judas termina, ya en el verso 24 termina la carta. Me encanta, es un texto que a mí me anima tremendamente allá en el Judas 24, cuando el escritor dice, y el Señor, que es poderoso para presentarnos sin mancha ni caída. Él es poderoso. Él nos va a presentar. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por llevar una vida digna. Estamos haciendo todo lo posible por llevar una vida comprometida a su palabra y al Evangelio. Pero eso no me garantiza la salvación. La salvación me la garantiza Cristo en la cruz del Calvario. ¿Está acá, familia? Déjenme ir cerrando mi humilde intervención de esta mañana, porque con esto de desayunar hasta los sermones se achican. Déjenme terminar con esto. Mantengámonos firmes en esta profesión. La palabra profesión acá en hebreo, y estoy refiriéndome al versículo 23 del capítulo 10, verso 23, si usted lo puede leer ahí conmigo, mantengamos firme la esperanza que profesamos. La palabra profesión o profesar viene del concepto de confesar, decir o profesar una idea, confesarla, decirla, hablarla. ¿Y qué es lo que está pidiendo el escritor de Hebreo, inspirado por el Espíritu Santo? Que nos mantengamos firmes en nuestra posición, en lo que decimos, en nuestra esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que Cristo nos salvó para siempre. ¿Se da cuenta con gente? No, cuidado, porque si falla, porque si te equivocas, vas a perder tu salvación. Hermano, manténgase firme en su profesión. Cristo me salvó para siempre. Y si fallo, Dios me disciplina. Si fallo, Dios me corrige. Si fallo, Dios me arregla, pero Cristo me salvó para siempre. Mantengámonos firmes, dice el escritor de Hebreo en el verso 23, en esa esperanza. Nos dice que nos mantengamos firmes en la salvación, que ese es el problema, que hay gente que está luchando hoy día para que la salvación no se pierda y tratan de agarrar su salvación de alguna forma para que no la pierdan. Hermano, no existe, mire, si usted no pudo hacer nada para ser salvo, no puede hacer nada para mantenerse salvo. Si usted no pudo hacer nada para ser salvo, no puede hacer nada para mantenerse salvo. El Señor lo hace por usted. Él nos confirma, Él nos ratifica. Déjeme terminar la idea acá. Estamos en el verso 23. Mantengámonos firmes en la esperanza que posamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Cuánto creen que el Señor es fiel? Amén. Dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel. 24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que es estimular? Animar a otros. ¿Tú entiendes la idea, hermano Martín? Estimular a otros. ¿A qué?
a las buenas obras. Entonces, ¿qué va a hacer Martín? Llegando a su casa, va a ir a ver a su cuñada y decir, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Te animo, congrégate, el Señor te ama. Porque si uno no se sería un actitud diferente, que me importa a mí, si no se quiere congregar que no se congregue, el problema de ella. No. La Biblia dice que nosotros nos tenemos que estimular. ¿Cuánto están dispuestos a acompañarme a ver a Carlos Pino? Hay que estimular. ¡Ay, no! ¡Cayó en pecado! ¡Falló! Yo no voy a hablar a ese hombre porque... No. Lo vamos a ir a estimular. Ven acá. Dame un abrazo. Todo está bien. El Señor lo va a arreglar todo. Sigue adelante. ¿Cuándo está acá? Estimularnos. Qué terrible esa gente que en la iglesia funciona como un desanimante. Va a ir a la iglesia el domingo, sí. Ay, ya estoy pensando en la imagen. El pastor ya 3 meses hablando de la carta a la obra. Me tiene aburrido. Yo estoy pensando en... Ahora en esta iglesia no hay ni músico. Ahí cantando con una pantalla. No. Eso anda desanimando, hermano. Usted tiene que animar. Vamos, anímate, te espero, te invito, te llamo de nuevo, te insisto. Necesitas, Ray, yo te voy a buscar. Necesitas, ahora tengo un carro nuevo, quiero buscarte. Estimulándonos al amor y a las buenas obras. No buenas obras para salvarnos, buenas obras porque somos salvos. Y aquí va lo último, ya. Esto es lo más interesante. Ay, aquí terminamos. Verso 25. Léalo conmigo. Verso 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. No le escuchan. No dejando de congregarnos. Hay iglesias cristianas que se congregan 6 días a la semana. Y la gente va. Aquí nos congregamos 2 veces a la semana y cuesta que mucho. ¿Viene también? Oh. No será fanatismo. Estos días conversábamos con una hermana. Hermana. ¿Prima? No, hermana. Okay. ¿Y usted por qué no se ha congregado? Ay, porque mi hijo está por irse a Kuwait y quiero estar con él unos días antes de irse. Y yo le dije, señora, ¿cuánto le puede afectar en su relación con su hijo estar 1 hora y media en la iglesia? ¿Cuánto le puede afectar? Es más, aquí podríamos orar por su hijo. Pero ahora lo que vamos a hacer es orar para que los de Isi lo agarren y le den una zapata. Vamos. Oye, es que, escúchame, hermano, es que es un mandamiento bíblico. Yo no sé cómo algunos cristianos se saltan la iglesia con tanta facilidad. No es necesario ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Yo voy a tener una relación con Dios con mi casa. Hay gente que yo escucho la palabra por internet y le mando a mis diezmos a la vida pobre y oro y a través de internet leo la Biblia. Yo le digo, ya sabes, internet te va a ir al infierno porque Jesús dijo, en esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo si Jesús murió para establecer una iglesia? Yo me la voy a saltar. ¿Está acá? Cristo murió por la iglesia, pero a mí no me interesa. No, espérate un poquito. Esto no es así. Pastor, ¿y qué pasa cuando no puedo con mi trabajo? Eso es entendible. Pastor, ¿qué pasa cuando llego tan cansado? Eso es entendible. ¿De qué? Con las patas estiradas y el sillón, viendo una película, mientras yo estoy aquí predicando solo. Eso no te lo voy a perdonar nunca. Estimulándonos al amor y a la buena sombra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Déjeme terminar con esta idea. Somos un cuerpo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Muchos de los que caen porque en su soberbia se alejan del cuerpo. Entonces ya no podemos orar porque no sabemos qué te pasa. ¿Cuántas veces nos ha pasado, nos hemos encontrado que se nos perdió un hermano, se nos perdió una familia y al tiempo después nos tenemos que estar en un tremendo problema? Y uno dice, ¿y por qué no nos dijeron para orar?
A mí me han dicho, y ustedes ni me llaman, pastor. Yo llevo un mes sin ir y usted ni me llama. Usted no sabe de mí. Hermanita, pero si usted es miembro de mi iglesia y va a perderse, avise. ¿Sabe lo que pasa? ¿Cómo yo voy a adivinar si no soy adivino? Si yo fuera adivino sería millonario. No soy adivino, soy pastor. No nos podemos desprender del cuerpo. Imagínense que un día en la mañana esta oreja diga yo no quiero salir a trabajar hoy. Y se queda en la casa la oreja. Y yo llego a trabajar y viene y me pastor. Le faltó una oreja. Ay, si no quiso venir a trabajar la oreja. Lo más probable es que cuando vuelva a la tarde de mi trabajo la oreja esté podrida, seca, arrugada así. Porque para que mantengamos vida tenemos que estar en el cuerpo. Jesús dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Cuerpo, somos un equipo. ¿Cuánto dice una pena eso? Yo sé que hay días que está cansado, yo sé que hay días que está desganado, yo sé que hay días que está preocupado, yo sé que hay días que... Pero aquí el Señor lo estimula, aquí oramos por usted, aquí lo animamos, aquí le hacemos sentir cuánto le amamos. Y lo importante es que usted es nuestra iglesia. ¿Está acá? Hasta va a decir amén algunos de ustedes. Qué bueno que Él nos salva por gracia y no por obra. Amén. Si fuera por obra estaríamos condenados. Cierra sus ojos. Padre, voy a tu presencia en el nombre de Jesús para darte gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia, gracias por esta manada pequeña, gracias por tu palabra, gracias porque nos estimamos al amor y a las buenas obras. Nos amamos, tenemos coinonía, podemos juntarnos, inclusive a desayunar juntos y a oír tu palabra y a celebrar tu nombre, Señor, porque sabemos cuánto nos amas. Gracias por esta semana que viene. Señor amado, que sea una semana de victoria, de bendición para cada uno de nosotros. Todo te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnagas llegó tu luz y disipó la sombra